Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto es traerles otra vez la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Alabando y glorificando a Dios. Si usted es una persona que todavía no conoce a Dios, espero que Dios hable a sus vidas de tal manera que usted pueda recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Amén. Vamos a orar antes de empezar con el estudio de este día. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Te doy gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí para estudiar tu palabra. Yo pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que ilumines tu palabra de cada uno de nosotros para poder entenderlo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amén. Y vamos a empezar con el estudio de este día. Es muy interesante, ¿verdad? Porque voy a hablar, hermanos, acerca de antes de que un rey gobierne a otros, debe demostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo. Qué importante es, hermanos, saber que antes que nosotros verdaderamente podríamos dirigir a otra persona, tenemos que saber, hermanos, aleluya, que tenemos que ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Amén. Es una de las razones, hermanos, aleluya, que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, no pudo, hermanos, aleluya, gobernarse a sí mismo, no pudo gobernar sus deseos, no pudo gobernar, no fue obediente, amén, a la palabra de Dios y a las órdenes de Dios. Y para poder gobernar a otras personas tenemos que primeramente, hermanos, poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Y ser obedientes a ello. Y es la razón que Saúl, hermanos, perdió su reinado y fue incapaz, hermanos, aleluya, de controlarse a sí mismo y a obedecer a Dios y perdió todo. Incluso no nomás perdió él, pero cuando su hijo hubiera ser rey, también perdió todo su linaje, hermanos, perdió el reinato, hermanos. ¿Por qué? Porque no pudo gobernarse a sí mismo, no pudo detenerse delante de la tentación que había enfrente de él. Amén. Pero la razón, hermanos, aleluya, que quise mencionar esto es porque sí tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores, de la cual en la persona de Jesucristo, en la persona humana, él pudo, hermanos, aleluya, gobernarse a sí mismo y de esa forma vino a ser el sacrificio perfecto de la cual nosotros necesitábamos. Amén. Cuando él fue enfrentado por su enemigo, hermanos, aleluya, él pudo vencer y su enemigo era el príncipe de este mundo. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. De otras maneras, él estaba aclarando, hermanos, aleluya, que verdaderamente no había nada dentro de él, ¿verdad? Que el diablo podía usar en contra de él. ¿Por qué? Porque él venció, hermanos, aleluya. ¿Y cómo venció? Gobernándose a sí mismo, amén, por la ayuda y la confianza que tenía en Dios. Vamos ahí a Mateo capítulo 4, ¿verdad? Mateo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4, amén. Mateo 4, versículo 3 al versículo 4 que dice de esta manera. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se conviertan en pan. Y él respondió, amén, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea lo que dice. Dice, el tentador vino, amén, que era el diablo, y quiso tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Ahora, sabemos, hermanos, a través de el capítulo anterior de que Jesús fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo. Por 40 días y 40 noches no comió y no bebió agua. Entonces, cuando Él sale del desierto, cuando Él sale de este tiempo de prueba, sale con hambre, sale con sed y está, hermanos, completamente fatigado su cuerpo. Y en esa condición de hambre, vino Satanás y le dijo, oye, ¿ves esas piedras que están allí? Usted tiene el poder, usted, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, entonces convierta esas piedras en pan y coma, ¿verdad? En sí, en la mente humana, nosotros podríamos decir, pues, yo no sé por qué no lo hizo, porque contestó como estaba haciendo, ¿verdad? Pero la cosa es que la tentación viene de muchas diferentes formas. Viene en muchos diferentes tamaños también. Y muchas veces, al no reconocer que es una tentación, caemos a la tentación. Jesús sabía que Satanás estaba probando y estaba tentando lo de tal manera que no era para comprobar si era hijo de Dios o no, sino que lo estaba comprobando y estaba, hermanos, hablando de tal manera que quería, hermanos, verdaderamente tocar y tentar su cuerpo y su cuerpo tomando control, entonces ya el espíritu iba a perder. Amén. De otra manera, cuando nosotros somos tentados a través de la vista, a través de los oídos, a través de lo que tocamos, ¿verdad? Lo que probamos con nuestra boca, lo que olemos, somos tentados de muchas diferentes formas. Nosotros debemos de saber que cuando Dios ha hablado claramente a nuestras vidas, ninguna cosa de este cuerpo, ¿verdad? De lo natural, debe de salir adelante o tener prioridad sobre lo espiritual. Amén. Entonces, Satanás apeló al cuerpo, al deseo de la carne, ¿verdad? No había pecado en él tentar de hambre, ¿verdad? O en él tener hambre porque había ayunado por 40 días, ¿verdad? Entonces, eso no es pecado. Cuando usted no come, usted va a tener hambre. Pero, hermanos, aleluya. Sin embargo, surgió, hermanos, aleluya, que si Cristo era el Hijo de Dios, no debía dejarle con hambre. De otras maneras, debemos de saber, hermanos, no nomás porque usted es hijo de Dios, no nomás porque has aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, no va a venir pruebas a su vida, no va a venir tiempos difíciles, no va a venir tiempos de hambre a tu vida. Amén. Podemos estudiar la entera Biblia, hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y vamos a darnos cuenta que el hombre de Dios verdaderamente sufrió en muchas ocasiones hambres, sedes, calores, fríos. Sufrieron, hermanos, aleluya, tentaciones de muchas diferentes formas. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros somos salvos, cuando tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, vamos a pasar por tiempos difíciles y tiempos de prueba. Amén. El Hijo de Dios, ¿verdad? Dijo, si eres hijo de Dios, entonces usted no debería de tener hambre, es lo que le estaba diciendo de esa forma. ¿Qué tantas veces, hermano, no oímos eso de personas cuando nos quieren atacar y atacar nuestra fe, ¿verdad? Dicen, es que si usted era cristiano, si verdaderamente eras cristiano, no tuvieras esas tentaciones, no hubieras dicho eso, no hubieras... Pero hermanos, aleluya, debes de saber quién eres. Amén. Debes de conocer quién eres. Satanás simplemente quería que pensemos, hermanos, aleluya, que Dios está privándonos de algo. Eso es lo que Él quiere, que usted crea. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. La sugerencia es que Dios no debe de amarte si te amarra, si te tiene algunas
condiciones que debes de tomar. Yo le quiero preguntar, usted que es padre, usted que es madre, ¿no tiene usted a veces, hermanos, aleluya, algunas cosas de la cual prohíbes a su hijo que ellos hagan o que ellos coman? ¿Y por qué lo haces? Porque los amas, no porque quieres, ¿verdad?, castigarlos o nada, sino simplemente sabes que aquella cosa le va a causar daño, y porque le va a causar daño, usted le dice que no. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, aleluya, que Satanás estaba apelando a sus deseos carnales. Amén. Y eso es cómo trabaja el diablo. Él ataca tus deseos, él ataca lo que usted quiere, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de saber y entender, que eso no es conveniente. Amén. Y verdaderamente a veces dice, ¿sabes qué? Si Dios verdaderamente te ama, ¿qué no te debería de cuidar mejor de lo que te está cuidando? Qué diablo tan inoportuno, ¿verdad? Siempre nos ataca cuando hay más necesidad en nuestras vidas. Pero a veces, hermanos, aleluya, debemos de saber que Dios tiene un propósito. Y si Cristo hubiera hecho lo que el diablo quería, convertir las piedras en pan, ¿verdad? Entonces el diablo hubiera ganado. Y verdaderamente, hermanos, aleluya, Jesucristo estaba dispuesto no a darle la gana al diablo, sino que Él estaba dispuesto, hermanos, aleluya, a seguir la voluntad de Dios hasta el final. Él siempre hizo lo que agrada a Dios, ¿verdad? Él venció su carne, Él venció sus deseos carnales para agradar a Dios. Ahora, usted puede decir es que era Dios, pero la Biblia claramente me dice que Él fue tentado en todo, igual que a usted y como a mí. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Recuerdo una vez, hermanos, aleluya, hice un comentario acerca de que un niño puede ser el chiple de su papá y de su mamá, ¿verdad? Y luego alguien me dijo, sí, es que a veces tienen sus favoritos. Y le dije, ¿sabía que a veces la razón que es el favorito es porque es el obediente? Es el que nunca reniega, el que siempre está haciendo lo que el padre quiere, y por eso lo mira el padre con ciertos beneficios que a lo mejor el otro hijo no tiene, simplemente porque es obediente. Y eso es lo que estaba diciendo Jesucristo aquí. Dice, ¿sabes qué? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. Cristo enfrentó, hermanos, la tentación con Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con mana, comió comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Alimentarse a la persona espiritual interior es más importante que alimentar el cuerpo físico. Y verdaderamente a veces hacemos todo lo oponente, ¿verdad? Yo siempre le digo a la iglesia esto, le digo, ¿sabes qué? Si nosotros pudiéramos vernos en un espejo, ¿verdad? Como vemos nuestro físico, ¿verdad? Nosotros nos vemos a veces gorditos, a veces flaquitos, nos vemos pues como somos, ¿verdad? En un espejo. Pero le he preguntado varias veces a la iglesia, ¿qué si nosotros pudiéramos vernos en un espejo espiritual? ¿Cómo estaríamos?
¿Estaríamos robustos? ¿Estaríamos gorditos? ¿O estaríamos hecho una calavera porque no le damos de comer a lo espiritual? A veces la gente con ir a la iglesia el domingo, con eso tienen, según ellos. Pero yo le pregunto, ¿sería suficiente en tu físico que usted nomás comiera una vez a la semana? ¿O necesitarías más alimentación que nomás una comida a la semana? Preguntas eso espiritual también, porque espiritualmente nosotros debemos de estar en la palabra de Dios al diario. Amén. Al diario debemos nosotros abrir nuestra Biblia. Al diario debemos nosotros leerla y estudiarla. Al diario debemos nosotros orar, pedirle a Dios guianza por ese día y también hablar con Dios. Amén. Eso es diario. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual vale mucho. Amén. Este cuerpo se va a regresar a la tierra de la cual fue tomada. De polvo fuiste tomado, a polvo regresarás, dice la Escritura. Pero tu espíritu, tu alma, esos van a ir con Dios. Amén. En el rapto, ¿verdad? Entonces será una reunión, pero este mortal será convertido en inmortal y este corruptible se va a vestir de incorrupción. Amén. Pero eso es hasta el día del rapto. ¿Cuál es el que verdaderamente permanece para siempre? Es el espíritu, ¿verdad? De la cual nosotros tenemos y debemos de alimentarlo. Amén. Jesucristo salió de 40 días y 40 noches, ¿verdad? De un ayuno, de la cual, hermanos, a Él estableció su vida espiritual. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 6, que dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocía tu padre, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vamos a detenernos un poquito aquí en el versículo 4 y vamos a regresarnos al versículo 2. Vas a ver algo. Quiero que notes. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora vea lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El hambre, hermanos, aleluya, la aflicción, todo eso, el diablo se aprovecha de ello para controlarte. Y es la razón que nosotros debemos, hermanos, aleluya, de tener el dominio propio de la cual la Biblia habla. Nosotros tenemos el control si caemos o no caemos a las tentaciones. Amén. Ahora, es una prueba. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Versículo 3. Te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién los afligió y quién los hizo tener hambre? Dios mismo. ¿Para qué? Para probarlos. Amén. Dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Fíjate, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene aquello de la cual te quiere destruir o te quiere tentar y usted vence, usted gana algo de la cual usted no había tenido anteriormente, una victoria de la cual no hubieras obtenido de ninguna otra forma. Amén. Entonces, aunque el momento no es agradable, en el momento usted dice: pero ¿por qué? Tiene su propósito, Dios tiene su propósito y debemos de confiar en Él. Amén. Entonces,
Vamos a continuar. Dice, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, verdaderamente lo que nos hace vivir es la palabra de Dios. Versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Fíjate lo que dice, su vestimenta nunca se hizo viejo. Nunca tuvieron que comprar un par de zapatos o hacer un par de zapatos porque el zapato se hacía, hermanos, aleluya, al tamaño del pie. Un milagro que estaba sucediendo. Y muchas veces nosotros podemos tener milagros a nuestro alrededor y no los vemos. Y eso es lo tremendo. Ni reconocemos que provienen de Dios. Dice, reconoce a sí mismo, versículo 5, en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hoy en día es un relato, hermanos, aleluya, cuando usted corrige a sus hijos, ¿verdad? Y no me voy a meter en eso porque de esto no se trata el estudio de hoy. Pero sí le voy a decir, hermanos, hasta para corregir los hijos nos han quitado los derechos que nosotros como padres debemos de tener para proteger a nuestros hijos. Amén. Pero como digo, no me voy a meter en eso ahorita. Note, hermanos, que Dios nos prueba en las cosas ordinarias de la vida. Amén. No son sobresalientes o afuera de lo ordinario, hermanos. Aleluya. Son cosas ordinarias de la vida, tales como el comer o el beber. Amén. Jesús vino bajo la autoridad del Padre de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nótase, Jesús tenía la palabra guardada en su corazón. Amén. Nosotros debemos de guardar la palabra de Dios dentro de nosotros. Amén. Salmo 119 dice, 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Qué es lo que dijo el salmista? Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Entonces debemos de saber y necesitamos saber, hermanos, aleluya, la palabra, porque es nuestra arma para vencer toda tentación y para no pecar contra Dios. Amén. Qué precioso es la palabra. Ahora, la segunda tentación, ¿verdad? Vino también, y lo vemos allí en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ahí está la pregunta otra vez, ¿verdad? De otra manera, se lo dice en exclamación, no como pregunta, pero es una pregunta, ¿cómo se puede decir? Escondida, para que me entiendas. De otra manera, está en pleno vista y no lo ves. Entonces dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Pero nota lo que Jesucristo dice otra vez. Amén. Él no estaba para comprobarle al diablo nada. Nosotros no estamos aquí tampoco para comprobarle al mundo nada, ni al diablo nada. Nosotros estamos aquí para obedecer la palabra de Dios. Amén. Dice, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le pregunta, si eres el Hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo le contesta, no tentarás. Y luego que le dice, al Señor tu Dios. De otra manera, yo no te tengo que comprobar nada. Tú me tienes que comprobar a mí. Amén. Entonces Satanás desafía a Jesús a probar su fidelidad a Dios. Amén.
puesto que crees en que la palabra de Dios. Amén. De otra manera, él dijo al principio, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces él dice, ok, si usted confía tanto en la palabra de Dios, entonces ahí te va, ¿verdad? Échate abajo, que la misma palabra de Dios dice que Él va a cuidar de ti, que los ángeles te llevarán en sus brazos para que no tropieces pie sobre piedra. Amén. Satanás siempre, hermanos, aleluya, es una persona de la cual te va a tentar de diferentes formas, no solo de una forma. Él te ataca de todas formas, todos lados, ¿verdad? Así es que tenemos que ser más astutos de él, tenemos que tener la autodisciplina que dice la Escritura. Amén. Insinúa, hermanos, aleluya, el Satanás dice, ¿por qué no pruebas una de las promesas que Dios te ha dado? Amén. El diablo es un mentiroso y debemos de reconocer lo que él es. Amén. Satanás entonces citó, hermanos, Salmos 91, 11 al 12, pero lo recita equivocadamente. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Si usted no conoce la palabra de Dios, cualquier diablo, cualquier enemigo va a usar cualquier falso profeta, falso maestro, falso pastor, apóstol, evangelista. Los 5 ministerios también son usados del diablo falsamente. Y usan lo suficiente de la palabra para engañar, para llevar cautivo a la persona a la equivocación. Por eso es importante estudiar y leer y orar la palabra de Dios. Amén. Si realmente crees que Dios te cuida, lánzate desde el pináculo, le está diciendo. Amén. Que a cabo los ángeles te van a cuidar. Cristo le contestó lo que dice en Deuteronomio 6:16, que dice, no tentarás a Jehová tu Dios, a vuestro Dios, como lo tentéis en masa. Satanás dejó fuera una frase importante: en todos tus caminos. Amén. Debemos en todo reconocer el señorío de Dios. Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Dios guarda sus promesas, hermanos, aleluya, cuando guardamos sus caminos. Jesús dijo que deberíamos vivir por cada palabra que Dios pronunciase. Amén. De otra manera, es cada palabra que sale de la boca de Dios, no de Satanás. Amén. Porque Satanás va a añadirle a la Biblia, le va a añadir a la palabra. ¿Para qué? Y también le quita, ¿para qué? Para engañar. Amén. Y dice la Biblia que no debemos ni de añadir, ni tampoco debemos de quitar, porque si no, las plagas vendrán sobre nosotros. Amén. ¿Cuáles plagas? Las plagas que le cayó a Egipto. El diablo conoce, hermanos, la Biblia. Lo conoce también, que sabe cómo manipular las palabras para engañar. Pero Jesús, porque conocía la palabra, ¿verdad?, no cayó preso a ello. Los cristianos carnales, razones, amén, puede la Biblia darnos a cada uno de nosotros, hermanos, los cristianos, la forma de vencer, amén. Pero los cristianos carnales, razones para respaldar sus acciones insensatas, amén. De otra manera, la palabra de Dios
se puede usar de una o dos formas. Lo puedes usar en la forma correcta para corregir, para instruir, para que el Hijo de Dios sea perfecto. Amén. O lo puedes usar, algunas de ellos, para que usted, en vez de corregir su vida, usted puede, hermanos, aleluya, usarlo de tal manera, hermanos, aleluya, para respaldar sus formas equivocadas de vivir. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Amén. Y yo no estoy diciendo que yo conozco muy bien la Biblia, pero una cosa sé, hermanos, aleluya, lo sé lo suficiente que cuando oigo algo que no suena bien, comienzo a ir a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia. Amén. Y sé estudiarla, sé buscarle en ello. Y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance la capacidad de hacerlo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, aleluya, con tomar las promesas fuera de su contexto o reclamar promesas cuando usted no satisface las condiciones de esas promesas. Amén. De otra manera, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sabiduría, hermanos, aleluya. No podemos esperar que Dios nos esté sane cuando nosotros estamos abuso en nuestro cuerpo. Amén. Sí, Jesús pagó el precio. La Biblia claramente dice que por las llagas de Cristo nosotros somos curados. Pero también tenemos que tener sabiduría en cómo nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Amén. También, hermanos, aleluya, queremos que Dios siempre suple todas nuestras necesidades y no tenemos cuidado de las finanzas de las cuales nos ha dado. Tenemos que tener cuidado, amén, de todo eso. Hacer algo sin la autoridad de la Biblia es pecar, amén. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Es tentar a Dios, desafiarlo. Y verdaderamente, hermanos, aleluya, debemos tener que cuidado. Porque ¿quién puede retar a Dios? Nadie. ¿Verdad? La desobediencia siempre trae consecuencias, hermanos. Aleluya. Y usted puede decir, es que nada ha pasado ahorita. Recuerdo una vez estaba predicando, hermanos, acerca de entrégate a Dios, ¿verdad? La importancia de entregarte a Dios hoy. Y di un ejemplo, hermanos, aleluya, de una jovencita de la cual Dios trató con su vida en un culto. Y el pastor fue, hermanos, la vio porque estaba sentada mera atrás en las últimas bancas. Y estaba bajo tanta convicción, hermanos, aleluya, y el pastor vio que estaba bajo convicción, así es que caminó hacia atrás y le dijo, ¿no te gustaría pasar enfrente para aceptar a Cristo? Y ella dijo, no. Él fue, regresó otra vez, estaba orando por otra gente, pero ella era una carga sobre su corazón de tal manera que regresó y le dijo, ¿no gustarías aceptar a Cristo? Yo siento que debes de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y este es el día de salvación. Y ella dijo, no, sabes que no. La tercera vez vino el pastor y ella dijo, mira, pastor, es que este viernes es el baile de la escuela. Y si yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal, yo no voy a poder ir a ese baile. Y a ese baile me invitó el más popular de la escuela, el niño más popular de la escuela, me invitó a mí. Hubiera podido invitar a muchos, pero me invitó a mí. Y eso me va a hacer a mí la más popular de la escuela también. Así es que no puedo aceptar a Cristo hoy, pero el domingo que entra, yo voy a estar aquí y voy a entregar a Cristo. Él le dijo, es que no tienes la promesa de mañana. Ella dijo, pues es que así va a ser. Así es que él regresó, empezó a orar por otra gente. El viernes a medianoche recibió este pastor una llamada de la escuela. Como era también consejero de la escuela,
le pidieron que viniera a esa hora a la escuela. Dijo, sabes que había habido un accidente, hubo una explosión, hubo una fuga de gas, hubo una explosión, muchos niños murieron, otros están quemados y en crítica condición, y los padres están totalmente desbaratados, están afuera, sí, no saben ni, es un solo llanto. Por favor, puedes venir. Y él fue. Y dice, mientras que estaba caminando por los cuerpos quemados, dice, llegó a uno que del pescuezo para abajo no podía saber si era de un animal o humano, estaba quemado tanto. Pero del pescuezo para arriba era la misma niña que el domingo había dicho no, pero este otro domingo, el domingo que entra, me entregaré a ti. Dije ese ejemplo, ¿verdad? Y vino una jovencita el siguiente domingo y dijo, ¿sabes qué? Yo fui a un baile, yo hice esto, yo hice aquello y nada pasó. No siempre pasan las cosas, no siempre pasan al momento. Pero una cosa sí te puedo decir, tarde que temprano tenemos que darle cuentas a Dios. Y tarde que temprano se pagan las consecuencias del pecado. Y la Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. La tercera tentación, hermanos, es Mateo 4, versículo 8 al 10, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le ofrece a Cristo una manera fácil de llegar a ser rey. Amén. Como príncipe de este mundo, porque ahí lo leímos en Juan capítulo 14, versículo 30, como príncipe de este mundo, ¿verdad? Él tenía en cierta parte la licencia para poder ofrecer esto. Amén. Pero también sabía que al ofrecer esto y recibir Jesucristo, la oferta, ¿verdad? De la salida fácil, y note lo que estoy diciendo, la salida fácil a veces no es tan fácil como lo pinta el diablo, amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces la Biblia claramente nos establece, hermanos, aleluya, que Jesucristo estableció a quién debemos nosotros adorar, amén. Y nadie más, solamente a Dios. Dios le ha prometido a Satanás ciertas cantidades de control sobre el reino de la tierra, amén, de acuerdo con Salmos 2, 6 al 9, que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídame y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los fines de la tierra. Esta promesa es de Dios a Jesucristo, su Hijo. Amén. Pero el diablo obtuvo derecho sobre la tierra porque Adán y Eva se lo había dado a Adán y a Eva, y Adán y Eva a través de su desobediencia le entregaron todo a Satanás. Amén. Era una de las consecuencias. Dice, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Amén. Dios ya le había prometido el reino a Cristo. Entonces, el diablo, al tentarlo, sabía que todo lo que él estaba ofreciendo iba a regresar a Cristo. Amén. Pero si él tomaba la tentación, allí hubiera sido otra cosa. Amén. Es importante, hermanos, aleluya, que nosotros siempre reconozcamos que Dios debe de reinar sobre nuestra vida. Y si va a reinar sobre nuestra vida, y si nosotros vamos a poder ayudar a otras personas
como dije al principio, nosotros debemos de saber que es nuestra responsabilidad vencer y gobernar sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras mentes y sobre nuestros espíritus. Porque antes de poder reinar sobre un gobierno sobre otro, tenemos que aprender y ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, aleluya. Si usted no conoce a Cristo y quiere recibirlo, yo le invito a que lo recibas. Ora esta oración en fe y Cristo entrará en tu vida y te perdonará y serás una nueva criatura. Y te dará la capacidad de poder, hermanos, aleluya, gobernar tu propia vida. Amén. Padre que estás en los cielos, te invito a que entres en mi corazón. Te pido que me perdones todos mis pecados. Acéptame como tu hijo. Y te doy gracias porque de este momento en adelante renuncio al pecado para servirte a ti. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Espero que sea de bendición para sus vidas. Los espero el jueves para el estudio del Apocalipsis. Bendiciones.